Y arrancamos. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien allá en casita, que sigan cuidándose mucho, mucho, mucho. Les damos la bienvenida a su espacio de aprendizaje colectivo. Aprende desde casa. Yo soy Charly Ruth Castro y en nombre del Rotary Club Sogamoso Global les agradezco por conectarse a diario con nosotros, por compartir alegrías, por compartir su sabiduría, por compartir ese pedacito de mundo que ustedes quieren transferir a través de esta llamada, con las preguntas, con los comentarios, con todo lo que hace viva esta comunidad. Hoy tenemos una super charla con mi querida Lorena Gómez, que yo le llamo Lore, y que de verdad me da mucho orgullo que esté aquí, porque es una dura, es una persona llena de energía positiva, y hoy la historia que nos va a contar, de verdad que yo sé, va a despertar muchas cosas en ustedes. Entonces, antes de presentarla, les quiero decir que esta semana está llena de buena programación, de buenas charlas, pero que si se han perdido alguna, es muy fácil encontrarlas en YouTube con el hashtag o el numeral Aprende desde casa. Y ahora al final les voy a decir por dónde, cómo conectarse y por favor les voy a pedir que nos den una manito arriba, o sea, manifiesten su amor por esta clase dándonos un like en YouTube. Y además, al final les voy a contar algunas cosas que vienen en nuestra comunidad de Aprende desde casa. Y bueno, ahora sí me voy a permitir hablarles de Lore. Lorena Gómez es egresada del pregrado en antropología de la Universidad de los Andes. El año pasado, la Universidad de Georgetown le dio una beca completa para cursar sus estudios sobre responsabilidad social, innovación y agentes éticos del cambio. Lorena es curadora de viajes y hace algo que llamamos el turismo restaurativo. Ahora nos va a explicar un poco más, donde busca llevar a cabo un turismo sostenible que respete e incluya a comunidades vulnerables en distintas regiones de Colombia. Ella ha trabajado en La Guajira, en Cauca y en Amazonas a través de su empresa, y en el Amazonas participó en la realización de un reportaje radial que se llama Orillas del Sangoyaco. Este reportaje ganó el premio de la revista Semana y la Fundación Argos al periodismo regional. Y bueno, pues es una mujer, pero una super mujer, una berraca, y no sé, tú eres como mi Indiana Jones, versión femenina, versión colombiana. Así que, Lore, te damos la bienvenida a esta tu casa para que nos compartas toda tu alegría y nos compartas todo tu conocimiento. Ya voy a compartir acá tu pantalla, pero mientras tanto, arráncale. Mientras tanto, saludo. Ay, gracias, Charly. De verdad me parece muy bonito este espacio, sobre todo porque lo que quiero compartirles hoy es algo que he venido hablando con amigos y así, experiencias, anécdotas que uno comparte como más a nivel personal y realmente no había tenido el espacio para poder compartir estas cosas que son las que más me mueven desde la base de mi vida. Eh, y dirigen todo lo que hago realmente. Entonces para mí es muy chévere poder estar acá, conocerlos a todos y bueno, no, las preguntas que tengan con toda tranquilidad y toda la apertura del caso. Bueno, después de esa presentación que hizo Charly, a mí me queda decirles que, pues que sí, que bueno, yo que soy antropóloga, me considero, más que, antes que cualquier cosa, me considero una caminante de este mundo. Entonces me he dedicado a recorrer montañas, selvas y culturas ancestrales. En ese camino, pues como la antropología me llevó a muchos lugares de Colombia porque siempre me ha gustado el trabajo de campo y con eso descubrí, por ejemplo, estos son algunos algunas de las organizaciones con las que he trabajado. Empecé, es que están dudando por ahí, empecé con la OPIAC, que es la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, estuve con Fundaciones Noyano y con ellos descubrí sobre todo la Amazonía. Estuve en el Caquetá, Baupés, y trabajando en temas de educación intercultural. Y ellos me dedico a
de que existen otras realidades en este país y como otra forma de pensar la vida completamente distinta y de educar a los, o sea, como que al trabajar en el hecho de que viendo cómo educan a los niños, entendí cómo fue que me educaron a mí, cómo nos educan a nosotros y cómo eso influye en la forma en que tomamos decisiones en nuestra vida. Y bueno, me di cuenta de que estas personas tienen una sabiduría inmensa que pues me pregunto por qué nosotros no conocemos más y con esas ganas de disfrutar, creé Biotácora, que es la empresa que sale a la derecha, que es una agencia de viajes, eh, con ganas de dar a conocer esos mundos. Vamos, Charlie, por favor. Quiero contarles, bueno, mientras Charlie cambia la diapositiva, yo quiero contarles cómo, o sea, esto de decirles quién soy me parece muy importante porque quiero que sepan desde dónde les estoy hablando, ¿sí? No por, o sea, porque el mío es un camino entre muchos que hay. Y lo que les voy a contar es lo que ha aparecido, con lo que yo me he encontrado y las conclusiones que he venido armando. Este acá es un mapa de las comunidades indígenas del país con las que he trabajado, con las que he mantenido mucho contacto. Entonces, pues, pueden ver, hay mucho de la Amazonía, está en Inírida, Baupés, en el Caquetá, con la gente del Putumayo también he compartido mucho. Aquí en este triángulo, esos son tres grupos indígenas, por ahí viven los Yanacona, los Misak, que también conocemos como guambianos, de pronto los han visto, son unos que tienen falda, y los Nasa, y arriba los Guayú y gente de la sierra. Olvidé decirles que en este webinar, si bien voy a hablar del tema del Dalai Lama, quiero hablar sobre todo en general de sabiduría ancestral. Y por eso estoy hablándoles de los indígenas acá. Charlie, pues pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, este es el nuevo proyecto, el anterior es una agencia de viajes que creé, este es mi nuevo proyecto como emprendedora social independiente y resulta que es que con todo ese movimiento que tuve, dejé de trabajar con organizaciones y comencé con organizaciones ya más ONGs y comencé a trabajar todavía más con las comunidades de base. Me di cuenta de que había muchas cosas que sanar, tanto de las personas que llegamos hasta allá, como de ellos mismos también. Porque a veces tenemos la idea de que, claro, hay como una idea bien romántica de los indígenas, pero resulta que ellos también están muy heridos por cosas que les han pasado. Y realmente yo creo en que si nos volvemos a encontrar, pero nos encontramos de una forma distinta, podemos aprender mutuamente, romper los estereotipos que tenemos de unos y otros. Entonces, por eso me he dedicado a hacer este tipo de viajes que buscan ser más profundos y ayudar a que aumentar el amor propio de las comunidades, que los jóvenes se sientan orgullosos de las culturas que tienen porque su educación se ha debilitado bastante, y que nosotros también, al encontrarnos con ellos, descubramos un montón de cosas de nosotros mismos que, que sí, que hagan que nos conectemos como los mismos seres humanos que somos. Listo, Charlie. Siguiente. Entonces acá les muestro, bueno, la foto de la izquierda se llama Consejo de Autoridades Espirituales Ancestrales de Sudamérica. Los que estamos ahí solamente, pues es un grupo pequeño de ese consejo al que pertenezco desde el 2016. Es un grupo de abuelos con el que me encontré, que vine haciendo un trabajo muy bello por toda Colombia. Son abuelos indígenas, médicos tradicionales, médicas tradicionales, parteras, que se han venido reuniendo para compartir sus conocimientos entre sí, para fortalecerse, para compartir la medicina que tiene cada cultura y para ir recorriendo distintos sitios sagrados, los que ellos consideran sitios sagrados, como por ejemplo los nevados de Colombia, que tenemos 9, y ellos han organizado excursiones juntos para ir a sanarlos. Entonces, el grupo de abuelos es muy importante porque además ellos son conscientes de que todo este saber que ellos tienen, nosotros tenemos que empezar a aprenderlo también. Entonces, es un espacio
de intercambio muy importante que además fortalece su liderazgo en las comunidades. Entonces, con ellos hacemos un trabajo, que eso es algo muy importante y sobre todo en estos tiempos, y es que no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la gente mayor, o sea, que tienen nuestros abuelos y toda sabiduría que tienen, que nunca nos la va a ofrecer una universidad. Entonces, bueno, eso para contarles del Consejo de Abuelos. Y bueno, por todo el trabajo que venimos haciendo con ellos también he diseñado experiencias que les contaba de viajes. Bueno, por todo ese trabajo, como decía Charlie, el año pasado me seleccionaron para ir a conocer al Dalai Lama, cuando o sea, que nunca imaginé. Me seleccionaron como parte de un grupo de 3 colombianos y 2 venezolanos. En total fuimos 5 latinos con un grupo de 22 personas que veníamos todos de área. Entonces estaban personas de Nigeria, de Afganistán, de Sudán del Sur, Somalia, bueno, en fin. Y fuimos gracias al Instituto de Estados Unidos para la Paz. Ellos son los que organizan esta reunión y fueron 2 mañanas de diálogos con él, delante y detrás de cámaras, porque también almorzamos juntos. El Dalai Lama es uno más de estos abuelos. Realmente, para mí todos ellos están al mismo nivel. Y el Dalai Lama es, ¿cómo decirlo? Es como un abuelito súper cercano, le encanta tocarte, pellizcarte, hacer chistes, nos invitó a almorzar en su casa, en su templo, pues, y nos organizó un buffet 2 días, y eso le servía a lo uno, se sentaba, comía el bar, y nos lo repartía a nosotros. Fue toda una experiencia, como eso les puedo contar desde el lado, sí, de cómo se eso de llegar hasta donde él está. Pero ahorita les hablamos ese día. Bueno, ese par de días. Sigamos, Charlie. Entonces, ¿sí me está escuchando el mundo? Sí, sí te escuchamos, Lore. Está un poquito lento tu internet, pero ahí te estamos escuchando. Uy, Dios, ok. Bueno, esta diapositiva, bueno, esta foto la puse y esta cita tiene que ver con el nombre del webinar. Se llama El futuro, bueno, acá está, el futuro queda hacia atrás y el pasado está hacia adelante. El webinar se llama Mira hacia atrás, ¿a dónde vas? Y básicamente parte de la noción de las comunidades indígenas es una visión muy andina, aunque realmente la comparten muchas, pero es que si ustedes se ponen a pensar, nosotros no podemos ver el futuro, por ende el futuro está atrás. Para ellos el pasado es el que está adelante por frente nuestro. Entonces, uno solo puede ver hacia el pasado. Y el presente, en el presente estamos cosechando lo que hemos hecho en el pasado. Y lo que sea que pase en el futuro es resultado de lo que hemos cosechado en el pasado y lo que estemos haciendo ahora. También las mujeres indígenas caen a los bebés atrás, porque ellos son el futuro y ellos a su vez están mirando hacia atrás, mientras que ellas van caminando, ellas van viviendo la tradición, recordando lo que han enseñado los abuelos para hacer hacia donde. Esta es una idea de tiempo que es bien distinta a la que estamos acostumbrados, pero que realmente a mí personalmente, y es lo que me ha ayudado muchísimo y por eso la quiero compartir, porque sé que este puede ser un momento bastante abrumador en el que no sabemos qué va a ser del futuro, qué va a ser de cada uno de nosotros y realmente, sí, como que estando en la casa es un buen tiempo para empezar a mirar hacia atrás y, y preguntarnos, pues, quiénes somos. Sí, y también porque quería decirles otra cosa y es que la noción del tiempo no es individual, es mucho más, es mucho más colectivo.
es un tiempo de la comunidad, es un tiempo de mi familia, es un tiempo de la gente con la que vivo, es el tiempo de todos. Y realmente a ellos, el pasado, el presente y el futuro se están encontrando todo el tiempo. Realmente, según todas estas visiones, el tiempo funciona como en espiral y no bien. Pero bueno, ya vamos a ver eso que tiene que ver con nosotros, pero el punto es que en el pasado están las claves de quiénes somos y de qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, pues, esto nos lleva a la pregunta de estos tiempos, muy común en estos tiempos, pero también que es una pregunta que tenemos en la vida y que realmente deberíamos estarnos haciendo constantemente toda la vida. La pregunta más importante de todas, ¿quién soy? Y quién soy no es hago, ¿sí? Tal vez por mi camino emprendedora y esto me he dado cuenta de que muchas personas se presentan por su trabajo, como por lo que hacen. Uno les dice, bueno, ¿y tú quién eres? No, yo soy médica de tal institución. No, bueno, sí, pero ¿quién eres? Entonces, mi pregunta, pues, o mi invitación es como para todos ustedes, es si uno se quita todas esas capas, todas esas etiquetas, ¿quiénes son? ¿Quién es cada uno de ustedes? Y más allá de la raza, de no, todas esas cosas. Eso, de hecho, me recuerda un poco del yoga, que también he estado estudiando recientemente, que dice que el yoga, en el yoga dicen que uno ni siquiera es su propio nombre, porque el nombre también es algo, o sea, como que al parecer somos algo que está de viaje, alma, pero nosotros realmente, esto me lo dijeron en India ahorita que acabé de llegar, como realmente nosotros ni siquiera somos hijos de nuestros papás, ni somos nuestro nombre, somos mucho más que eso. Y es lo que hay que empezar a descubrir. Entonces, pues aquí vienen tres preguntas que yo he comenzado a elaborar y que quiero compartirles para su propio camino. Y es, hagámonos la pregunta, hacerse la pregunta de por dónde, cómo y por qué he caminado por donde he caminado, y con caminar me refiero a las decisiones que he tomado en mi vida, todo lo que me ha traído hasta aquí, eso por dónde ha sido, cómo ha sido y por qué. ¿Qué ha pasado por mi cabeza, por mis emociones, por, no sé, las situaciones de la vida que me han traído hasta acá? Y pueden ser varios caminos que se han venido uniendo, pero es como ahí hay toda una red, como de ríos, si lo quieren ver así, que se comienzan a unir, pero todos tienen un sentido. Entonces, en este ejercicio de comenzar a mirar al pasado, estas preguntas son muy útiles. Por ejemplo, ya que Charlie mencionaba el curso de Georgetown, allá, por ejemplo, tuvimos un proceso de liderazgo adaptativo. O sea, esto no solamente es de los indígenas. Por ejemplo, ahorita que estuve en Georgetown, tuve como mentor a Andrés Márquez, que es una gran persona, un venezolano muy amigo de Charlie. De hecho, fue quien nos presentó. Andrés dio uno de los webinars acá. Y al grupo de nosotros, Andrés le dejó una gran pregunta. Y es, ¿cuál es mi gran porqué en la vida? O sea, si yo me pongo a mirar todo lo que ha pasado en mi camino, como que ahí constantemente hay una búsqueda. ¿Cuál es? Si yo empiezo a hilar todas las preguntas que estoy haciendo en mi vida, en distintos momentos, o que me he intentado responder con lo que hago, pues hay una pregunta que está al fondo de todo y que conecta todas las anteriores. ¿Cuál es? Porque pues en esa pregunta está una clave muy importante para, para saber
casi que yo a qué vine a este mundo. Entonces, ahorita miro los comentarios porque si no me desconcentro, pero ahorita hablamos. Entonces, volviendo al tema de la sabiduría, acá les voy a hablar de las commonalities, las cosas, los puntos en común que encontré, con los que me sorprendí, que son muy fuertes entre la sabiduría de Sudamérica, de los pueblos de Sudamérica, y la sabiduría del Tíbet, y en realidad también de India y de Nepal, pero pues voy a hablar específicamente del Dalai Lama. Hay una cosa que es muy, muy importante, y es que en realidad el yo muchas veces es falso que nosotros pensemos que yo estoy separado de todo lo que me rodea, porque realmente yo soy todo lo que me sostiene, todo lo que sostiene mi vida. Este aire que respiramos en este instante, esto no es nuestro, pues es y no es. El agua, y nada más el hecho de que el agua llegue hasta nuestras casas depende del trabajo de alguien más que construyó el acueducto y sostuvo ese acueducto para que esa agua llegue hasta mí y que yo pueda tomar y comer para poder existir. Entonces, yo no soy solo yo, sino que yo hago parte, yo estoy compuesta de muchas cosas y hago parte de muchas otras. Entonces, yo soy lo que me sostiene, lo que sostiene mi vida y los que vinieron antes de mí. Los que vinieron antes de mí son mis ancestros. Y bueno, acá es muy probable que muchos se hayan dado cuenta de que en nuestras familias existen patrones. Hay cosas que hizo el bisabuelo, el tatarabuelo, cosas que curiosamente se van repitiendo en las personalidades y todo esto. Ese tipo de cosas, según ambas visiones, están presentes en nosotros. Bueno, más desde el lado del budismo, es más como nuestro propio karma, que va reencarnando bajo la forma de animales o humanos. De hecho, dicen que tenemos una gran oportunidad por estar reencarnados bajo forma de humanos. Eso quiere decir que vamos bien, pero uno puede ir hacia atrás, según la visión budista. Y según los indígenas, nosotros como que traemos muchas cosas. Ay, mío. ¿Aló? Charlie, tienes el micrófono apagado. ¿Ahí en el audio? Ahí te escuchamos, querida. Dale. Y entonces tienen muchas cosas, los indígenas insisten mucho en que hay que entender a la familia y hay que sanar esas cosas que ellos han estado haciendo, porque en la medida en que uno limpie eso, eso ya no se va a repetir hacia la familia que uno genere después. Pero sí, el punto es que realmente cuando nosotros, o sea, nosotros mismos y cuando nos encontramos, cuando tenemos a otra persona enfrente, es muy importante recordarnos que esa persona está ahí gracias a todo el esfuerzo de sus antepasados, que sus antepasados hicieron para que su familia sobreviviera. Imagínense cuántas generaciones para que esa persona esté enfrente de uno. Realmente esa otra persona es un milagro. Y esa persona es el resultado de esas luchas, o bueno, de todo lo que vivieron sus antepasados. Entonces, nosotros no somos solo nosotros, sino que todo el tiempo, de todas las maneras posibles, estamos conectados con otros seres humanos y con toda la naturaleza que nos rodea. Ahora sí, la siguiente. Entonces, estos son los dos principios fundamentales que yo he encontrado tanto en los pueblos indígenas y que encontré pues como hablando con el Dalai Lama, y son la interconexión y la interdependencia. Y es algo que nos está enseñando de una forma impresionante el tema del virus ahorita. Normalmente no nos damos cuenta de que dependemos entre nosotros. O sea, si antes dependíamos y no era tan evidente con la globalización, en estos tiempos, inclusive más. Pero realmente todo lo que pasa en un lado pasa en el otro. Es como, por ejemplo, los indígenas ven la tierra como un gran cuerpo.
Los, por ejemplo, sí, los pulmones vienen siendo el Amazonas. Acá los indígenas dicen que el macizo colombiano, que no sé si lo conozcan, y si no lo conocen se los hiper recomiendo porque es muy bello, es donde nacen muchos ríos de Colombia y ellos consideran ese un útero de la tierra. Los de la sierra dicen que son el corazón, pero así la tierra funciona de una manera muy parecida a nuestro cuerpo. Los ríos son las venas, el petróleo viene siendo la sangre, como que si hacemos un símil, vamos a, todo tiene mucho sentido. Pero entonces así como funciona el cuerpo, pues todo está interconectado y todo lo que pase en un lado va a afectar al otro. Por eso es que pues tenemos un principio de responsabilidad con lo que hagamos de nuestras vidas en esta existencia, muy importante con los demás. Entonces eso nos lleva a esta frase que parece muy sencilla y lo contiene todo. Y es que yo soy tú y tú eres yo. Y eso no solo aplica con los seres humanos, eso aplica con una montaña, con una roca, porque realmente estas barreras físicas son una ilusión. Si todos estamos hechos de lo mismo, todos somos un poco piedra, todos somos un poco río, el río es un poco de nosotros, pero realmente todo el universo está presente en nosotros y nosotros estamos presentes en todo. Ese es como el principio que ambas culturas comparten, o pues ambas visiones. Entonces, volviendo a la pregunta de, bueno, y entonces yo, pues como que aquí qué, tratando de ser más concretos, realmente la búsqueda no está afuera. A veces nos afanamos mucho por tratar de, porque es que a nosotros nos han dicho que uno nació para ser alguien, ¿no? O eso es muy colombiano, por ejemplo, y se escucha mucho en el campo, ¿no? Es que usted tiene que estudiar para ser alguien. Que tenemos que lograr esto, convertirnos en aquello, pero realmente el camino es al revés. Por eso todo empieza desde lo que yo soy, desde donde vengo, y desde aquí comienza a expresarse mi vida hacia afuera. Pero si yo me defino desde lo que hay afuera, pues voy a entrar en una crisis de identidad tremenda porque todavía no sé quién soy yo. Entonces, por eso cuando uno, si a alguno le da curiosidad, cuando uno comienza, por ejemplo, a acercarse a los pueblos indígenas, de los ejercicios más importantes es sentarse frente al fuego. Y hay que pasar por el proceso de centrarse, de sentarse y centrarse. Porque frente al fuego, el fuego como especie nos une. ¿Sí? A veces la civilización nos hace olvidarnos de la importancia que tiene el fogón en nuestras casas, pero si nos acordamos, antes el fogón en muchas comunidades estaba en la mitad de la casa, porque el fuego es la reunión y en el fuego se ha guardado muchísima información. Imagínense cuántas conversaciones no pasan alrededor del fuego. Eso no queda por ahí en el aire, eso todo queda registrado y el fuego además tiene la capacidad de transformar. Entonces es muy importante porque uno puede dialogar con el fuego, porque uno puede ser consciente de que los abuelos están ahí, y porque el fuego reúne a la comunidad y en nuestro caso reúne a nuestra familia. Y nosotros somos nuestras relaciones. Entonces, por ejemplo, en todos estos temas de liderazgo en los que he participado, por ejemplo, la beca de India también era de liderazgo, pues de paz y todo esto. A mí me ha llamado mucho la atención que, o sea, es muy importante, y lo digo por mi propia experiencia, sanar primero mi casa que salir afuera a pretender resolver el mundo, salir afuera, perdón la redundancia, que salir a pretender resolver el mundo si yo no me he resuelto en mi propia casa y si yo no tengo mi fuego bien encendido. Porque la llama no va a tener la misma potencia cuando salga. Entonces, es muy importante volver a mi origen
Y eso significa, sí, preguntarme, bueno, ¿quiénes son los que me rodean? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son mis relaciones? ¿Y de dónde vengo yo? Y entonces en este de dónde vengo yo, ¿cuál es la información de este lugar, de esta sociedad en particular, eh, que esta posición mía tiene para ofrecerle al mundo? Listo, tal. La siguiente. Porque, esa es otra cosa muy importante. Así como los órganos tienen distintas funciones, cada lugar de la Tierra también tiene una función distinta. Y quienes nacemos en ciertos lugares de la Tierra somos expertos en esa función, como si fuéramos médicos especialistas en, no sé, en el estómago o en los pulmones. Y eso hace que los saberes de los pueblos indígenas sean complementarios, porque cada uno es experto en el ecosistema donde vive. Pero pues juntos como que crean un saber. Entonces, bueno, ya aquí tratando no, vamos a pasar a una parte más práctica del asunto. Y estos son los consejos de los abuelos indígenas. Los hice en una lista muy corta, pero bueno, entonces está. Lo primero es lo que les decía. Hay que organizar la casa para organizar el territorio. Si yo no me organizo a mí, si no organizo mis propias relaciones con mi familia, con mi papá, con mi mamá, pues entonces no voy a saber cómo es afuera. O sea, todo siempre es de adentro hacia afuera. El fogón, que les decía, y en este proceso también es muy importante comenzarse a acercar a las semillas, preguntarse por la comida, yo qué estoy comiendo, y puede que mi sanación de muchas cosas esté en la comida. Perdón, que es que aquí no veo bien, allá. Los ancestros, empezar a investigar mi historia familiar. Ese es otro de los tips. Entonces, ¿qué hicieron mis abuelos? Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. ¿Y qué tengo que empezar a hacer para entenderlo y transformarlo? Yo así, ojalá con mi familia, pero pues si mi familia no participa en eso, por lo menos yo cómo puedo asumir ese proceso. Este otro que es Lore, te me congelaste. ¿Aló? Vale, ahora sí te escuchamos. Se te congeló ahí. Vale, espérame que es que le voy a decir, creo que mi mamá se conectó en otro computador. Espérate. Mami, sí. Bueno, entonces les estaba diciendo del territorio. A veces estamos tan metidos en nuestra propia casa, bueno, como en este momento, aunque este no nos está permitiendo observar, que muchas veces se nos olvida mirar el cielo, olvida darnos cuenta nada más aquí en Bogotá, para los que estamos en Bogotá, o bueno, y fíjense ustedes donde vivan, las montañas, como que a veces uno las normaliza y ni siquiera se da cuenta de que están ahí, o cómo funciona ese lugar donde vivimos. Entonces es muy importante conocerlo para literalmente saber dónde estamos parados y con qué elementos de la naturaleza nos estamos relacionando. Y de alguna manera agradecerle a ese espacio por sostener nuestra vida. Bueno, aquí otro tema es anotar los sueños, son una fuente súper importante y si ustedes no sueñan, traten por lo menos de empezar a ponerle más atención, que es muy posible que empiecen a soñar. Y así sueñen poquito, pero traten de llevar un diario. Comenzar a la naturaleza. Este puede sonar un poco extraño para varios, pero les juro que es real. O sea, estando con los abuelos y que me han llevado a caminar con ellos, me han enseñado algo así como el alfabeto de la naturaleza. La naturaleza todo el tiempo nos está hablando. Ella está viva. Para ellos está llena de espíritus, o sea, el viento es un espíritu, la montaña es otro espíritu, la lluvia es otro espíritu. Y por ejemplo, cuando uno va subiendo una montaña, uno puede empezarse a fijar en esas cosas. ¿Cómo se está moviendo el viento? ¿Hacia dónde? Yo que estaba pensando o que veníamos hablando con el grupo y de repente como que el entorno empieza a cambiar. Y, y realmente yo hoy en día ya lo hago incluso en mi vida cotidiana y siento que me siento cada vez más incluso hasta acompañada. Una vez que me sentí
amazónico me dijo, pero ¿y usted por qué se siente sola? Si el sol siempre, la luna siempre está, los árboles están ahí, usted nunca está sola. Entonces no se preocupe. Entonces realmente es impresionante cuando uno empieza a explorar eso, a permitírselo, pues porque el nuestro es un lenguaje, pero la clave está en comenzar a entender ese alfabeto o ese lenguaje natural que tenemos alrededor. Y eso se conecta con el siguiente punto, que es hacer pagamento. De pronto muchos de ustedes han escuchado, sobre todo los mamos de la sierra, insisten mucho en esto, pagamento u ofrenda. Pero básicamente es el principio de dar las gracias por lo que tenemos, dar las gracias por el aire que respiramos, o sea, por las cosas que damos por sentado, y a veces como cambiar esta actitud que tenemos de que uno a veces pide y pide y pide cosas y uno no ofrece de vuelta. Algo que es bien distinto entre, por ejemplo, estas creencias indígenas y como uno encuentra a veces en las religiones, por ejemplo, las religiones monoteístas, o bueno, por ejemplo, la católica. No, mentiras, la católica también, así como uno le lleva velas a la iglesia, a Dios, asimismo, acá se espera que como que los espíritus de la naturaleza, también hay dueños de los lugares, por ejemplo, si uno va a Chingaza o si uno va a Iguaque, son lugares que tienen un dueño, por eso uno no puede andar caminando por ahí como si fuera, como esto es mío, porque realmente eso es otro templo, y allá es el templo y hay que llevarles un regalo, y hay que decirles, oiga, gracias, usted ayuda a sostener nuestra vida, ayuda a sostener mi vida, yo acá le traigo, puede ser un gesto chiquito, maíz, tabaco, un algodón, lo que sea, pero lo que más importa es que lo que uno tenga en las manos, trate de poner entregue. Y buen pensamiento es dar las gracias por tener a sus seres queridos con ustedes, por estar bien, tratar de, si tienen preocupaciones, entregarlas ahí y como entregárselas a la tierra que ya sabe cómo procesar esas cosas. Pero sobre todo, sí, dar las gracias y alimentar de vuelta a lo que nos da la vida. Es como un ejercicio recíproco. Y en ese proceso, bueno, acá distintos pueblos indígenas tienen distintas plantas sagradas, que son, en muchos espacios, yo siento que se ha considerado, o sea, a los indígenas se les ha llamado muy erróneamente brujos, o sea, lo que pasa es que el conocimiento está, y hay que ser sinceros con que hay gente que lo usa para bien, y hay otra que no lo usa también. Pero lo importante siempre está en que cuando si uno quiere comenzar a explorar ese camino, pues confiar todo en ese presentimiento interno que tienen ustedes para acercarse a personas que realmente construyen y están ayudando a sanar, porque hay médicos tradicionales como los que les mostraron en un principio, que son unas personas a las que yo admiro profundamente. Tradicional no es fácil para ayudarnos. Entonces, hay plantas como el tabaco. Yo por aquí tengo algo que de pronto muchos de ustedes no conocen, lo tengo en la versión urbana porque pues en este contexto toca, pero es un tarrito negro. Esto se llama ambil, se los muestro. El ambil es tabaco cocinado con sal de monte, esto es amazónico, y este se combina con la hoja de coca. Y el ambil, por ejemplo, el tabaco, está considerado como una planta de protección que además endulza la palabra. ¿Y por qué la endulza? Porque a veces la palabra viene como amarga. Para ellos, para los amazónicos, la palabra nace acá en el estómago y sube, 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 es como una emoción, ¿no? Y luego acá se convierte en palabra. Pero cuando va a salir, si uno está chupando ambil, así se dice, esa palabra, el ambil, como que filtra esos malos pensamientos, organiza la palabra y hace que uno hable con palabra dulce. Y esa es la forma de dar consejo de los abuelos y de resolver los conflictos. Hablar las cosas con palabra dulce
y gobernar con buena palabra, por ejemplo. Entonces, las plantas sagradas realmente están acá no para hacer una cosa rara, son plantas, es sabiduría de la naturaleza. Y ellas son como un libro, y cada planta es un camino distinto, y cada pueblo indígena está especializado en ciertos tipos de plantas, pero son como un libro que nos muestra cómo funciona la vida y, y nos apoyan. Por eso el Ambil me ha ayudado mucho en mi vida. Y ya, y pues como último tip acá, realmente está en empezar a valorar a los pueblos indígenas que tenemos en nuestro propio país. Uno a veces, imagínense, no se va tan lejos como para ir a conocer al Dalai Lama, y lo que les decía, es profundo, o sea, el Dalai Lama es toda una autoridad. Realmente acá, que a veces no valoramos por tenerlo cerquita, uno a veces da por sentado lo que tiene al lado, pero tenemos una sabiduría impresionante que se está perdiendo, entonces hay que ayudar a fortalecerla y hay que aprovechar mientras están vivos, porque muchos están muy lenguas también. Pero bueno, ya, lo voy a dejar hasta ahí. Sigamos con el Dalai. Y entonces ahora vamos al Dalai. Charlie Perpa, la siguiente. Bueno, ahí donde lo ven, así es él todo el tiempo. O sea, cuando detrás de cámaras se la pasa riéndose así. Y lo más lindo de él es un abuelo que es un niño, que finalmente, bueno, así son nuestros abuelos, pero se la pasa haciendo chistes inocentes todo el tiempo, burlándose de sí mismo. Entonces, nada, solo quería transmitirles esa energía de él con esa foto, pero vengan, les digo, ahora sí les cuento qué nos dijo, qué nos recomendó. Entonces, lo primero y más impactante es que cuando nos saludó, nosotros entramos a esa sala y cuando nos íbamos a presentar, paró todo, ¿sí? Y dijo, no, yo tengo que decir algo antes de que se presenten, porque íbamos a decir nuestro nombre y el país de donde veníamos. Y dijo, no, 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 yo quiero decir que a mí realmente no me importa de dónde vienen ustedes o qué religión tienen. Entonces, yo llegué a pensar que eso era hasta grosero, ¿no? O sea, dije, ¿cómo así? Y dijo, no, pues realmente eso es secundario. O sea, si yo tengo a cualquiera de ustedes enfrente, yo veo la misma nariz, la misma boca, los mismos ojos y veo al mismo ser humano que soy yo. Entonces, uno de los problemas que tiene la humanidad en este momento es que hacemos demasiado énfasis en nuestras diferencias. De qué raza eres, que de dónde, qué país, de qué religión, bueno, y de ahí en adelante las que ustedes quieran. Pero en el fondo somos uno solo. Y él nos dijo, mi tarea en esta vida es enseñar a la gente, promover eso entre 7 billones de personas, que nos demos cuenta de que somos lo mismo. Entonces, y justamente por eso, porque todos estamos interconectados y estamos hechos de lo mismo. Por eso es tan importante, por esa interconexión, que cada uno de nosotros asuma, o sea, sea consciente de que nuestra responsabilidad no es solo con nosotros mismos, no es solo con el que tenemos al lado, es con el universo entero. Tenemos una responsabilidad universal por lo que pase. Y cada uno de nosotros es así como una llama, ¿sí? Como un generador de luz y de cosas. Pero por eso es importante empezar a entendernos en función de lo que nos rodea, que de hecho comienza a darle más sentido a nuestra vida, a pensar en que nosotros estamos solos y que tenemos que ver cómo nos defendemos sí, y encontrar algo ahí para ver cómo sobrevivimos en esta vida. Porque realmente si no lo hacemos en esta, probablemente volvamos y terminemos, o sea, tenemos que aprender en algún momento. Bueno, entonces el otro tema que dijo es que todos los seres humanos somos animales sociales. ¿Qué quiere decir eso? Y eso está investigado científicamente. Pues todos tenemos una tendencia natural
a buscar amor desde el momento en que nuestra mamá nos da leche, ¿sí? Como mamíferos, y a evitar el sufrimiento. Y eso es sin importar la religión que sea. Igual todas las religiones promueven el amor. O sea, todas las religiones promueven esto, cómo buscar amor y cómo evitar el sufrimiento. Pero aún así, para quien sea, todo esto aplica. Todos queremos amor y todos queremos evitar sufrir. Y esto es un principio fundamental para sentir compasión por los demás. Y digamos que en ese momento, cuando él dijo eso, yo entendí por fin que acá venimos, o bueno, por lo menos en los contextos en los que yo me muevo, veníamos hablando mucho de la empatía como el valor máximo, pero realmente la empatía es como, bueno, yo te siento y bueno, hasta ahí. Pero realmente la compasión es cuando uno llega a ser tan consciente de lo que está pasando los demás que decide tomar acción. No necesariamente resolverle la vida, pero sí es como conectarse a otro nivel. Y entonces la compasión implica que, por ejemplo, yo puedo estar con alguien que considero mi peor enemigo y recordar que esa persona en el fondo está buscando amor y está evitando sufrir, inmediatamente me baja las defensas. Y si yo bajo esas defensas, ¿qué pasa? Voy a poder pensar con muchísima más claridad. Porque aquí viene lo que sigue. Las familias de emociones destructivas. Realmente las emociones destructivas que tenemos nacen, o sea, todo es cuestión de percepción. Todo lo que estoy hablando lo dice el Dalai Lama, paréntesis. Todo lo que todo es cuestión de percepción. Entonces, cuando sentimos una ira impresionante, o celos, o envidia, él las divide en emociones de familia, que ya les explico, pero realmente vienen de una visión específica de la realidad que estamos teniendo en ese momento, que no es verdad. Es como que tenemos unas gafas puestas. Y de lo que tenemos que empezar a volvernos conscientes es de darnos cuenta de cuál es el piso de esa emoción. O sea, yo estoy sintiendo esto, ¿y por qué estoy sintiendo esto? Porque mi mente en qué está en este momento para hacerme sentir esto. Y es como comenzar a entrenar ese músculo de la mente eh, para tratar de a identificar esas emociones destructivas cuando surgen, aprender a mitigarlas de alguna manera, como a entenderlas y a reaccionar con alerta temprana. Y al mismo tiempo darnos cuenta de las cosas chéveres que tenemos también y potenciarlas y hacerlas crecer más. Y eso inmediatamente nos va a nos va a hacer sentir más abundantes y con más ganas de dar. Entre los hay, por ejemplo, están la rabia. De la rabia se desprenden el odio, la enemistad y la malicia. ¿Y por qué se generan? Por una repulsión exagerada. El apego está relacionado con la ambición, la lujuria y la ansiedad. ¿Y por qué se generan? Por una atracción exagerada hacia el externo. Pero fíjense que acá estamos hablando de una visión desproporcionada de algo que tenemos enfrente, que creemos que necesitamos o que creemos que odiamos. O sea, los estamos percibiendo de cierta manera y por eso estamos empezando a sentir esas emociones. Ya también están la envidia, el orgullo y la duda, que son una mezcla de ambas. Son un exceso de apego y un exceso de exageración. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona orgullosa, es muy probable que yo esté tan apegada a la imagen que tengo de mí que resiento mucho lo que me digan los demás. Y entonces, bueno, para entender por qué es importante entender estas emociones, porque realmente a las principales personas a las que les hacen daño son a nosotros mismos. Y no solo a nosotros mismos, sino que pues cuando nos invaden, le hacen daño a lo que nos rodea, a quienes nos rodean. Y en una mayor medida, si uno se pone a ver los problemas del mundo, realmente se resumen a este tipo de actitudes, a que la gente, líderes mundiales, no saben manejar estas emociones.
Entonces, nuestra responsabilidad universal, en nuestra proporción, es esto, como comenzar a trabajar ese aspecto. Y para eso nos recomendó la meditación analítica, que normalmente todos pensamos que la meditación es un ejercicio para tranquilizarse, pero el Dalai Lama nos dijo, la mente es un gran instrumento, o sea, la mente hay que aprender a dominarla para usarla bien, pero es un instrumento impresionante, o sea, de hecho los monjes tibetanos tienen clases de lógica y de debate, y a la mente hay que organizarla, hay que dominarla para poder entender qué es lo que nos pasa y llegar a la raíz de los problemas. Pero uno de los principales problemas es que tenemos un problema enfrente y asumimos que ese es el problema, pero no nos sentamos a respirar y analizar cuáles son las causas de raíz que están generando eso y por ende cómo podemos generar una solución sensata y real a una de esas causas, porque terminar saliendo con cosas que son superficiales. Entonces, la meditación analítica nos ayuda a entender, es una cuestión de preguntarse siempre el por qué, por qué, por qué, por un lado, y por otro, nos ayuda a transformar nuestra mente en el proceso, porque vamos entendiendo estas capas de emociones y de percepciones que tenemos. Entonces, por eso fortalece el discernimiento y la determinación para actuar, porque cuando uno lo ve, cuando ya sabes, si tienes determinación y además sabes que lo que vas a hacer no es en función de ti mismo, que ese es uno de los pasos de la meditación analítica, y es, ¿realmente estoy haciendo esto por mí misma o por los demás? Y si uno realmente tiene esta actitud como altruista de servir a los demás, la determinación nunca se va a agotar. Así los problemas salgan y salgan y salgan, porque hay algo más grande que está ahí y tú lo sabes. Y esa determinación es la base de tu fuerza. Pero sí, ese es como, yo diría que el último de los consejos y que es muy importante es, dejemos las actitudes, dejemos de funcionar, de andar en función de nosotros mismos. Porque a veces, muchas veces mostramos una cara bonita a los demás y sí, yo estoy haciendo esto, pero en el fondo hay como un deseo egoísta. Y realmente él dice, o sea, porque es que si tú coges un aparato, si te compras algo, ese es un tipo de felicidad que pasa al rato. Pero la gente como que no sabe dónde encontrarla. Y esta felicidad duradera y profunda realmente está cuando sientes conexión con los demás y se cultiva en la medida en que empieces a hacer cosas por otras personas. Ahora, eso no significa que uno se olvide de uno mismo. O sea, la compasión, una de las principales personas con las que tenemos que aplicarla es con nosotros mismos. Y así podemos también entender a los demás. Pero si es esto de dejar de andar en función de mí y estar más en, como que el altruismo hace que yo de repente me expanda y ahí se empieza a generar abundancia y ahí las cosas pues tienen más sentido y el sentido del yo se vuelve mucho más amplio. Entonces mi mundo deja de ser así y se vuelve todo. Entonces ya es como, ya entendiendo el mundo así, uno dice, ok, en toda esta belleza y en todo este caos y en todo este vacío de lo que puede surgir cualquier cosa, porque yo salí del vacío, entonces en todo este vacío, ¿yo qué puedo traer eh, como parte de todo esto? No como yo vine aquí para mí y a ver cómo sobrevivo, que es un poco como a veces nos ha educado el sistema. Pero esto es como un cambio de Matrix que ayuda mucho a entender por dónde caminar y por lo menos a darnos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor cuando caminamos. Y entonces eso, y queda creo que una última diapositiva que me gusta mucho. Bueno, ya la están leyendo. Escucha el viento, él susurra. Ay, perdón, me equivoqué. Escucha el silencio, él habla. A veces grita. Escucha tu corazón,
él sabe. Eh, Creo que lo dejo hasta ahí. Gracias. Ay, gracias, mi querida Lore. Pues no, mira que yo casi que no me alcanzan los papelitos para llenar con todas las notas que estaba haciendo de los tips de sabiduría que nos has dejado en este contraste entre dos culturas maravillosas, un poco incomprendidas a veces y sobre todo llenas de cosas para entender el pasado, y así como nos invitaste a ver, también entender el futuro. Y te voy a leer por acá preguntas y comentarios que te hacen nuestros asistentes. Wow, tenemos 40 asistentes. Muy bien, entonces dice mi querido Francisco Ascanio, que es el gober del 4170. Hola a todos desde Ciudad de México. Su amigo Francisco Ascanio, soy fan de Charlie, de sus excelentes oradores, gran nivel. Claro que sí, mi Francisco, esta mujer tiene un nivel que a uno lo pone, ay, no sé, como que te alimenta el alma, lo que dice. Landy, hola mi querida Landy, dice buenas tardes, saludos desde el Club Rotario de Izamal, Tres Culturas. También te pregunta por acá Julián Rodríguez, ¿cómo recuperar el turismo en zonas afectadas por el conflicto? ¿Cómo lograr que el turismo no afecte a los territorios indígenas? Te deja un saludo mi querido Julio Rodríguez. El turismo. Ay, es que son dos preguntas. ¿Me puedes repetir la primera? Sí, la primera es cómo recuperar el turismo en zonas afectadas por el conflicto. Pero no tiene que ver con el COVID, ¿cierto? No. Ok. En general, tu experiencia como travel creator. Sí, pues de recuperarlo es que realmente todavía no ha existido. Y creo que eso es como una primera realidad que es importante que entendamos, porque es que a veces damos por sentado que las comunidades ya saben qué es turismo. Y ni los indígenas, ni ellos tienen, o sea, el turismo es una idea demasiado europea, demasiado occidental, es muy nuevo para ellos, entonces ellos a veces ni siquiera entienden la gente como para qué viene. Como que a mí me han dicho, Lorena, pero la gente a qué quiere venir a hacer acá. Además están acostumbrados a que ellos nunca nadie los volteaba a mirar. Sí, como que hay un tema de autoestima, ellos no se sienten importantes, entonces como que no entienden. Y por otro lado, el poco turismo que han visto algunos, pues es un turismo que no es el mejor ejemplo en la mayoría de los casos. Y ahí te lanzo la siguiente pregunta, que es, ¿cómo lograr que el turismo no afecte los territorios indígenas? Ajá. Entonces, pues el ejercicio que hemos venido haciendo, o sea, hay muchas poblaciones indígenas que no quieren turismo y hay otras que sí quieren. El tema es que es eso, volvemos a lo mismo. U otras que quieren, pero no están seguras, tienen miedo. Entonces, es como, pues primero, todos están igual de confundidos porque no saben realmente cómo funciona, cómo se hace y eso de qué se trata. Entonces, yo creo que lo primero es sentarse a hablar con ellos de una manera muy reflexiva, a entender juntos. Yo creo que ni a veces nosotros sabemos para qué viajamos. Como que tenemos una idea consciente y otra subconsciente de por qué queremos ir a un lugar. Entonces, el ejercicio que hemos hecho es sentarnos juntos a entender qué es eso, y si efectivamente queremos empezar a traer gente a los territorios, ¿cuál es el sentido de eso? Más allá de, pues primero, o sea, creo que muchos pueblos indígenas tienen claro que no les interesa que el turismo sea la economía principal, porque eso haría que la cultura desapareciera a largo plazo. Decían, ¿a qué horas vamos a cultivar? ¿A qué horas vamos a hacer nosotros si nos dedicamos a estar ahí para la gente? Entonces, desde mi experiencia, es como mejor que sea una visita cada cierto tiempo, eh, y que, De pronto es por que por eso... distancia, porque sí hay. ¿Ah? Lo que pasa es Susana, por favor, silencia tu micrófono. Sí. Y, y, por ejemplo, lo que nosotros estamos intentando es llamar la atención de los jóvenes. O sea, ¿cómo podemos usar el turismo? Que ojalá existiera otra palabra. En el Cauca, con los guambianos, por ejemplo, nos estamos preguntando qué palabra nos podemos inventar, porque esa palabra no nos parece suficiente.
que fortalezca la educación indígena en los territorios, por ejemplo, para que los jóvenes se involucren como guías y se sienten con los abuelos, pues porque uno no puede guiar de algo que no sabe. Entonces, si los jóvenes se convierten en guías, necesariamente se tienen que sentar con los abuelos a aprender lo que no han querido aprender porque o el modelo escolar los alejó de eso o porque y creen que su cultura no es importante. Hay muchos jóvenes que sí, pero hay una gran cantidad que no han estado tan interesados y el esfuerzo realmente importante es que esos jóvenes se apropien de la cultura. Entonces, pues es una forma, y yo creo que los indígenas son muy inteligentes, o sea, yo creo que lo importante es como poderles entregar bien la información de qué es el turismo, cómo funciona, cómo pueden tener darles nociones de negocios, o sea, para que ellos mismos puedan escoger con quién trabajar y con quién no, que puedan formar esos criterios y sí, darles una idea de cómo funciona para que ellos mismos puedan operar con sus propios criterios y uno pueda ser un buen aliado. Como en son de respetarnos a todos y también ayudándolos a ellos a volverse conscientes de los prejuicios que también tienen con la gente de afuera, que es un tema que no se habla mucho, pero que es muy importante. Claro que sí. Mira, Landy te dice, me encantó la última diapositiva con el mensaje del proverbio de los indígenas americanos. Jairito te manda su agradecimiento. Andrés, lo mismo. Brian Avendaño te dice, estoy feliz escuchándote desde Nueva Zelanda. Rosy Paola te da las gracias por compartir tus aprendizajes. Y también había pues una pregunta como de cierre, yo creo, Lore, que habían hecho un par de nuestros participantes diciendo, bueno, esto cómo se puede compatibilizar con el modelo actual de vida que hoy tenemos, estos aprendizajes que tienes del Dalai Lama y de las culturas indígenas colombianas. ¿Cómo lo compatibilizas o cómo lo armonizas con la realidad que nos toca vivir en estos tiempos? Me encanta esa pregunta. Eh, pues hay una parte, nosotros somos nuestras relaciones, principalmente, first and foremost. Entonces, ¿cómo están con su mamá? ¿Cómo están con su papá? Novio, bueno, y de ahí se empieza a expandir. ¿Cómo están con la gente a su alrededor? O sea, esto no tiene que ser un tema de realmente irse a la selva y no. Es un tema de empezar a volverse más consciente de cómo yo reacciono, cómo me relaciono con mi entorno y cómo estoy eligiendo reaccionar. Y acabo de cómo estoy eligiendo reaccionar frente a las cosas que van pasando en el día a día. Uno no tiene que ser o sea, vivir una vida completamente de Indiana Jones, como decía Charlie, para empezar a explorar estas cosas, porque nuestro cuerpo y nuestro mundo interior es un mundo inmenso en sí. Y yo creo que el gran reto está en lograr sintonizar como estos aprendizajes que uno logra a nivel interior con lo de afuera. Como decía un profesor chileno que tuve hace poco, nos decía, ustedes tienen que aprender a respirar con el corazón. Que esto que están sintiendo en este momento o lo que sienten en una meditación, lo mantengan vivo y lo lleven a la sala de juntas. Nadie sabe que ustedes lo tienen, pero ustedes están ahí, lo tienen acá vivo. Es, por ejemplo, eso le pasa mucho, bueno, de pronto ustedes han escuchado los temas de la ayahuasca o el yagé. En mucha gente, pues me he dado cuenta que hay gente que empieza a tomar mucho remedio, mucho yagé, pero realmente, por ejemplo, con las plantas medicinales o que vas a ese tipo de ceremonias, o sea, pues bueno, me incluyo, he ido algunas veces, pero yo siento que el trabajo espiritual no se debe confundir con el hecho que es que yo voy a un montón de ceremonias y por ende soy espiritual, que es algo que puede pasar mucho, sino es yo cómo hago amanecer esa palabra. Si yo paso toda una noche en una ceremonia de yagé en la que vi más allá de lo que estoy acostumbrado y de repente tuve un montón de cosas muy claras, pero el reto está en cómo yo regreso a mi vida cotidiana y cómo voy a aplicar eso. Pero esa es justamente la tarea. Claro. Y es traer toda esa información que descargamos de la nube
o que vivimos en la noche alrededor de una fogata en la que se nos dan un montón de consejos o escuchamos un montón de cosas y cómo no la olvidamos y la empezamos a implementar. Y eso es como respiramos desde el corazón en nuestro día a día. Me quedo con esa, cómo respiramos desde el corazón, cada día, cada momento. Te dice Francisco, yo he tomado dinámicas de sanación con mascotas y caballos y la verdad me ha ayudado mucho, pues ellos transforman energías negativas en positivas. ¿Qué sabes de esto, mi estimada Lore? Excelente exposición. Ay, gracias, Francisco. Pues bueno, no, yo realmente de los animales, con los animales, cuando estaba en las comunidades, no he tenido tanto contacto con los animales, eh, porque las comunidades viven en un lado y como que el monte está allá, una vez se sale a caminar y ya. Pero sí puedo decir que así como los animales también tienen espíritu, como lo tiene el viento, como les decía. Yo, por ejemplo, me siento muy conectada con el águila y bueno, no resulta siendo casualidad. Entonces, con ellos también se puede dialogar y de hecho hay varios médicos tradicionales que, por ejemplo, no sé, hay médicos de una familia que de repente se conectan muy bien con un tipo de animal. Y cuando ellos están, cuando, por ejemplo, usan una planta sagrada y entran en otro estado, se conectan con ese espíritu de ese animal. Y cada animal tiene, por ejemplo, una fuerza curativa, sobre todo el jaguar. No sé si ustedes han visto esos chamanes. Bueno, que uno se imagina, la idea típica del chamán con el collar de dientes de tigre, pues de jaguar, eso es porque el jaguar mata la enfermedad, ¿sí? Y quita lo que esté desordenado, es la impecabilidad. Entonces, como que cada animal trae una enseñanza distinta. Y cuando uno se fija en el comportamiento de los animales, se empieza a dar cuenta de cuáles son las lecciones. Todo en la naturaleza nos enseña algo. Los animales con su forma de comportarse nos enseñan algo. Lo mismo un río, como es cuando nace, un río es bebé, después es joven, después es viejo, grande y más lento. Así es todo. Entonces con los animales es como chévere fijarse uno con qué animales tiene mucha conexión, porque eso es por algo, y empezar a investigar más de ellos o a observarlos más y aprender de ellos. Claro. Fede te manda saludos desde Hermosillo, Sonora, en México. Rafael Ramírez te dice muchas felicidades por excelente plática. Debemos explorar el binomio del arte y la cultura para atraer más turismo. Desde México te saluda en el Club Rotario de Renacimiento. Ay, Guadalupe, dije Guadalupe, te hace dos muy buenas preguntas. Dice, hola, gracias por la oportunidad de aprender de tus experiencias. Saludos desde Colotlán, Jalisco. Y te dice, ¿sabes cómo ven las culturas indígenas el miedo? Sí. Nosotros muchas veces relacionamos la oscuridad o lo negro con algo malo. Y hay un binario que me gusta mucho de los indígenas que es como el día y la noche, por ejemplo. La energía del día es una y la de la noche es otra. ¿Sí? Uno no es lo mismo hacer una fiesta de noche que de día, ¿no? Y en la noche es cuando empiezan a aparecer, se mueven muchas cosas. Y por eso es importante estar concentrados ahí cerquita del fuego. Sobre todo entre las 12 y 3 de la mañana es cuando más empiezan a alborotar las cosas. Pero entonces, esto del miedo, digamos que en términos de ellos hay como energías positivas y energías negativas en el mundo, que siempre se están moviendo por ahí. Y uno a veces intenta hacer algo bueno y ¡pum! Toma que te pasa algo y uno a veces dice, ay, pero no, pero yo iba bien. Y como que incluso tanto el Dalai Lama como los indígenas dicen el negativo, o el Dalai Lama lo llama los problemas, están ahí para aprender. Entonces, el miedo es cuando uno aprende a recibirlo, a aceptarlo y a decir, ok, esto que me está mostrando de mí, ¿y qué pasa si yo me meto ahí en ese túnel? Si me meto, voy a salir y voy a salir más fuerte y voy a hacer amanecer.
pero tengo que pasar por esa transformación, que muchas veces lo llaman como la transformación del chamán. O sea, incluso los médicos tradicionales pasan por muchas pruebas muy duras, porque nosotros necesitamos morir psicológicamente para renacer como el fénix. Necesitamos estar muriendo para renacer y eso, o sea, el miedo es lo lindo porque nos está mostrando que hay que trabajar. Pues no es solamente lindo, obviamente todos hemos sentido miedo y no es nada chévere, pero es cuestión también de desarrollar la confianza en uno mismo y la confianza en las energías positivas que nos están rodeando. Si uno empieza como a creer en estas cosas, por ejemplo, yo, si ya, digamos, que pues no me las voy a dar acá de nada, si yo me asusto, lo que sea, uno ya sabe con qué herramientas cuenta, ¿sí? Pueden Claro. ser distintas para cada quien. Yo cojo mi tabaco o no sé, y me siento y me concentro, y bueno, y me concentro en lo que es y en quién soy yo, y como que es como pues, una cuestión de manejo energético y de saber cómo puedo explorar eso para crecer, porque a Claro. eso venimos a esta tierra, a madurar. Y además el miedo, pues, lo invita a uno a mirar hacia adentro, ¿no? A buscar refugio adentro para analizarse, lo que tú dices, corregir, y ahí sí, solucionando eso, pues volver otra vez a expandirte, a salir afuera, a conectar con todo lo demás. Entonces, fíjate que no se me había ocurrido eso, ¿no? Que es un movimiento entre las dos cosas y las dos son absolutamente necesarias. Dani Sotelo quería opinar porque dice, Nico y yo te enviamos un abrazo gigante a ti y a todos. Nosotros estamos súper conectados contigo, Lorena, con tus experiencias con el Dalai Lama y las comunidades indígenas. Quisiéramos compartir una anécdota indígena y seguir nutriéndonos todos en estos temas. Así que, mi querida Dani, tienes la palabra ya para cerrar, si estás por ahí. Hola, ¿nos escuchan? Hola, sí, aquí está Nico, que también ha Hola, sido conferencista en Aprendes de Casa. ¿Cómo van? ¿Cómo van? bien, bien, acá estamos con Daniela súper conectados. Primero, pues te saludamos Lorena desde Sogamoso. Muy, muy chévere tu charla, en serio, y te cuento pues que lo que hablabas hace un instante sobre cómo las culturas indígenas son de pronto reacias y dicen como que no, que a qué vienen acá, que esto no es un lugar como para, se van a aburrir prácticamente, sí, no tienen como esa identidad, o algunas comunidades. Lo digo porque en una ocasión estuvimos en el Piedemonte Llanero, en frontera entre Casanare y Boyacá, en un pueblo de Casanare que es el único pueblo donde se cultiva café. Y allí pues tuvimos que hacer un recorrido de 2 semanas pues en unos estudios geológicos y la verdad pues muy, muy, muy interesante cómo las comunidades que viven pues en ese momento a mí me dijeron que usted va a ir para el campo. Pues yo imaginé el campo de Boyacá pues sí, y es totalmente diferente el campo del llano, ¿no? Entonces, las culturas cambian en tan solo kilómetros y las personas tenían ese concepto también como el que a veces uno escucha acá en los pueblos de Boyacá, que aquí para qué vienen o para qué necesitan esto o lo otro, pero realmente es bellísimo todas esas historias porque todas las comunidades tienen esa peculiaridad en su zona de que ellos sí conocen el territorio, ¿sí? O sea, ellos sí se sienten identificados con la gallina, con la palma, con la yuca, con todos esos frutos que la tierra les da. Y en verdad que esta charla de hoy me sorprendió muchísimo, o sea, no sabía de ti, Lorena, súper especial, gracias a Charlie, gracias a la invitación a todos, de verdad. Y nada, en serio, yo creo que yo soy consciente, y creo que los dos somos conscientes, en que realmente tenemos que recuperar esa identidad cultural que no le hemos dado como la importancia que tiene, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura que tú decías ahorita de los hombres jaguar. No sé si ustedes han escuchado que este año salió el libro del Chiribiquete, del Parque Nacional Chiribiquete, y se lo recomiendo también, es de un antropólogo de Bogotá, de apellido Castaño Uribe, y él hizo un estudio desde que fue director de parques nacionales sobre el Parque Nacional Chiribiquete y cómo los hombres jaguar han sido una comunidad nómada que ha estado durante todos los Andes y las pinturas rupestres que se encuentran en el Parque Nacional Chiribiquete, también hay pinturas rupestres en el Perú y en Bolivia, y pues el hombre pues ha hecho como un estudio sobre el tema indígena de los hombres jaguar especialmente.
Entonces, no sé, pues lo quiero comentar acá para los que estén interesados sobre comunidades indígenas y sobre todo esa importancia ancestral que de verdad yo personalmente no lo conocía, ¿sí? Yo no soy el más hábil, pero es como tanta información y tantas buenas cosas que en verdad uno tiene que conectarse más con su origen, con su historia, con su historia. Entonces era como esas cositas y en verdad muy chévere. Muy Gracias, chévere. Nico. Gracias, Dani. Gracias. ¿Qué dices frente a eso, mi Lore? Y con esas palabras concluimos esta tarde. Y yo diría que a nosotros, a los colombianos, bueno, yo sé que acá hay gente de Latinoamérica y realmente no puedo opinar por otros países, prefiero hablar por nosotros, pero uno sí ve que la gente cuando tiene la oportunidad de viajar muchas veces prefiere irse, bueno, el conflicto armado ha tenido que ver, pero no siempre, con que preferimos viajar a Europa, Miami, y conocemos muchísimo más afuera que nuestro propio país. Y realmente yo siento que es que uno no protege lo que no conoce y lo que no ama. Pero pues si no lo conoces, no te lo imaginas, si no has tenido contacto con esa gente, pues no los vas a querer. Entonces, es muy importante que promovamos que los colombianos y sobre todo la gente de las ciudades salgamos a conocer el país y nos conozcamos con excombatientes, con soldados, con todo el mundo, porque es que al final realmente tenemos una misma historia en común. O sea, yo creo que les puedo contar como una última anécdota y es que estando, por ejemplo, yo participé en una exposición de posconflicto en el río Duda, que queda a 100 kilómetros de la Plaza de Bolívar. Fueron 9 días de caminar, trocha, botas de caucho. Miren, este lugar queda aquí nomás y no tienen luz, no tienen acueducto, no tienen nada, tienen que caminar 3 días para salir o entrar. Porque era una zona de las FARC, era un corredor entre los llanos y Bogotá, y uno camina por ahí y eso está lleno de los rastros de las bombas, que es increíble que eso pase acá tan cerquita. Y, y bueno, y ellos pues no han tenido desarrollo pues, por esas razones, ¿no? Porque hasta hace muy poquito pues se pudo entrar a la zona, nosotros éramos de los primeros grupos de civiles que entraron. Pero lo que voy es que esa vez había fuimos a un vivero que estaba haciendo el batallón de alta montaña y estaban unos soldados y yo estaba, en el grupo había un excombatiente que vino conmigo y nos asomamos a ver los frailejones y los siete cueros que estaban sembrando. Y como que yo me puse nerviosa porque en un momento los soldados le empezaron a preguntar a él que él quién era. Y fue como el momento chan, chan, chan. Y pues Jason les dijo, no, pues yo fui guerrillero. ¿Y saben qué les respondieron los soldados? Ah, mi hermano, pero somos de los mismos. Usted campesino y nosotros campesinos. Como, y es eso, entonces yo creo que tenemos, al final todos somos lo mismo y deberíamos conocernos más. Eso sí generaría paz, porque es que la paz es conocernos, la paz no es una bandera blanca que ni idea qué es eso. La paz somos nosotros acá. Entonces, ese sería como mi mensaje. Claro que sí, y creo que utilizando la misma lección que nos diste para mirar el futuro, hay que sanar esa raíz, hay que sanar ese pasado. Y yo creo que, uy, no, nos has dejado como para reflexionar con muchas cosas. Mi Lore te dice por último acá, Carmencita, que nos llenemos de amor y conozcamos nuestras raíces. Jaime desde Estados Unidos te dice, gracias por la charla. Dayana lo mismo, gracias. Y María Paulis, muchas gracias por la charla, ha estado genial, de verdad que nos quedamos así como con el corazón otra vez palpitando mucho con este mensaje, Lore. Esto no esto creo que no era nada conceptual, esto era de verdad un llamado espiritual, un llamado a reconocer que hay mucho más que nos une que lo que nos separa y que mira, o sea, a miles de kilómetros de distancia, ambas culturas comparten una sabiduría común y ambas proyectan unos mensajes muy necesarios para sanarnos como planeta hoy en día y para empezar desde adentro, desde la casa, desde el fuego interno. Cuando decías lo del fuego, me acordé de esa famosa frase de enciende la chispa de la vida, ¿no? Que es utilizada mucho en mercadeo
pero que en verdad se remonta a lo que somos, o sea, somos una chispa, somos fuego y ese fuego hay que acudir a él para volver a sanar y para volver a mirar hacia adentro. Así que gracias, mi Lore, gracias a todos. Bueno, por último, ya para cerrar, que me parece buena esta, Seba también te manda, Seba desde México te dice qué bello, la paz somos nosotros. Te dice Francisco, ¿qué áreas de oportunidad encuentras en esta pandemia? ¿Qué áreas de oportunidad? Sí. Pues yo siento que este tiempo de quedarnos en la casa es sagrado. Hay que saberlo utilizar. Hay que o sea, darnos cuenta de que ese afán y esta idea de productividad que tenemos es creada. Nosotros no somos eso. Entonces, es una oportunidad muy bonita para mirarse el cuerpo, para mirar por la ventana, mirar el cielo, fijarse en las nubes y permitirse no sentir afán. Yo soy una que siempre tiene afán y no, aprendamos a estar presentes. Porque es que muchas veces uno cree que haciendo muchas cosas va a encontrar la solución de algo o va a resolver un asunto y a veces no sé si les ha pasado que en un momento en que uno está tranquilo después de mucha turbulencia de repente dice, ay, yo hubiera hecho esto. Y habría sido mucho más fácil que haber dado tantas vueltas, todas las vueltas que di. Entonces, realmente, por eso parte de mi intención de, pues, como de hacer todo este webinar era, aprovechamos este tiempo para mirar hacia atrás y para ver quiénes somos, lo que les ponía de las preguntas de todo lo que hemos recorrido, porque es en eso que vamos a entender. O sea, yo estoy segura, y esto ya es muy personal, pero yo estoy segura de que ninguno de nosotros vino a este mundo en vano y que tenemos algo que hacer. Lo que pasa es que no hemos entablado una comunicación suficiente con nuestra alma para entender qué es. Y entonces por eso salimos a estrellarnos con muchas cosas. Pero en la medida en que nos conectemos con eso, no hay que preocuparse y hay que confiar. Yo, durante los 2 meses y medio que, miren, me fui sola, o sea, después de salir del Dalai, de donde el Dalai, yo nunca había viajado a Asia y me fui a viajar sola, sin planes, a ver con qué me encontraba. Y fue un entrenamiento constante de confiar en la vida. Y cada vez que estuve asustada, o sea, que yo me sentía acá en el borde del abismo, pasaba como que sentía esta vocecita como confía y llegaba otra cosa así, y así, y así, y así, y así fue todo el viaje y fue mejor de lo que me pude imaginar. Pero es como lo que les decía también de perderle o encontrarle la magia al vacío, porque todo está ahí en semilla. En el vacío hay muchas posibilidades. Entonces, en la medida en que uno vaya hacia adentro, como que puede hacer germinar lo que sea y entender cuáles son esos dones con los que cada uno vino, que en este momento la humanidad va a comenzar a necesitar cada vez más. Porque ya no se trata de quién va a producir más, de con quién voy a competir. ¿Para qué? Pues, o sea, claro que todos necesitamos una parte concreta de negocio. Yo ahorita estoy reestructurando mi modelo de negocio, pero estoy tratando de ver la sabiduría en las circunstancias y en la situación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de entender, qué nos está queriendo decir la naturaleza o lo que sea que creamos, pero estas condiciones que nos están diciendo. Porque lo único que podemos controlar en este mundo es a nosotros mismos. O sea, siempre hemos creído que tenemos el control de las cosas y eso siempre ha sido una ilusión. Nunca hemos tenido el control. Y ahora, pues simplemente es más claro. Pero entonces, ahora que lo sabemos, es un momento muy importante para trabajar en nosotros y empezar a proyectar desde nosotros hacia afuera. Claro que sí, no, creo que esa es una gran conclusión para esta tarde y bueno, no, gracias a todos. Margarita también es antropóloga y te dice, bueno, hay que tener cuidado en introducir turistas a las comunidades indígenas, pero me quedo con la palabra de Seba, que dice, muchas gracias por este bello mensaje que serenó mi mente. Sí, definitivamente, ay, nos cae bien este mensaje curativo y motivante que nos das. Mi Lore, muchas gracias, abrazos digitales para ti, para todas las personas que se conectaron en este webinar de hoy, en este Aprende desde casa. Y bueno, por supuesto, ya les dejamos el video en YouTube para que se lo repitan y les dejamos todos los enlaces para que visiten el trabajo
de Lore, todo lo que hace desde su empresa y bueno, todo lo que proyectas como mujer líder y como conocedora de todos estos saberes. Un beso gigante para todos ustedes, que tengan una excelente tarde. Gracias, mi Lore, gracias a todos, chaito. Gracias.